Cuando pienso en mi vida profesional pasa por la radio. Lo del periodismo más creíble está en la radio, luego en el periodismo escrito pueden competir y finalmente en la televisión. El origen de la mayoría inmensa de los deportistas es humilde, pero en el camino de tantos logros económicos eso se olvida. Diego fue muy consecuente con su origen, con el pueblo, con la lucha frente al poder. La patria es la patria grande. Para nosotros empieza en Cuba y va hasta el fondo de la Patagonia. Cuba es el origen de mis mejores ideas. Cuba es la bandera de mi generación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de YouTube de Radio Rebelde y también, por supuesto, a nuestro espacio en plataformas tradicionales. Hemos tomado por asalto el set de Telesur en el cuarto coloquio internacional Patria para conversar con el profesor Víctor Hugo Morales. Profesor, bienvenido a la señal de Rebelde. Más profesor será usted. Mucho gusto, un placer. Un gusto compartir con usted y por supuesto que esté con nosotros acá en Radio Rebelde. Víctor Hugo, primeramente, cuando le comentaba a los colegas que iba a entrevistar a Víctor Hugo Morales, me decía, vas a hablar de fútbol, no es habitual que hables de fútbol. Sin embargo, le decía, no, voy a hablar también, seguramente hablaremos de fútbol en el camino, pero voy a hablar con el hombre de la radio, porque usted se ha definido en varias ocasiones como un hombre de radio. Eso soy, por encima de todo. Ese es mi origen, ese es el proceso de mi vida profesional. La televisión se incorpora con naturalidad, pero cuando pienso en mi vida profesional pasa por la radio, esencialmente. La radio es imaginación, es lo que aprendí, es mi escuela, son mis recuerdos. El ser relator deportivo, por otra parte, me permitió a través de la radio andar por todo el mundo todo el tiempo. Y eso, esa mezcla de gratitud y de origen determina que sí, me defino como hombre de radio. ¿Y qué es para Víctor Hugo la radio? Imaginación. La imaginación mía en el momento de crear, la tuya, y la del que nos escucha, la del que imagina simplemente cómo seremos, cómo somos físicamente, qué clase de personas somos a través del mensaje, de la voz, del tono, de los silencios. Creo que en ese momento el oyente tiene una multitud de imágenes, muchas más que las que pueda ofrecer una cámara, porque son las propias. Es la elaboración de cada uno, desde el que emite y desde el que recibe. Así que por ahí va mi idea de que soy hombre de radio y qué es la radio. Se dice que la radio es el gran teatro de la humanidad, porque es el teatro de las ideas, del pensamiento. Y en un continente tan lleno, lamentablemente, de personas humildes, la radio sigue llegando a esa gente de una forma muy fuerte, sigue siendo un elemento para acompañarlos, para también contar sus luchas, yo creo. Es un elemento creíble. Creo que efectivamente en nuestra América la radio tiene una presencia cotidiana muy pero muy importante que no ha decaído. Parece mentira, porque con todos los avances que hubo, parecería que la radio tendería a desaparecer, pero esto no ocurre. Y debo decir que en mis andanzas, por ejemplo, por Europa, puedo constatar que la radio vive constantemente en la recreación del entretenimiento, del periodismo, y que todavía aún allí, con toda la sofisticación que tienen los nuevos medios, la radio mantiene una presencia muy particular. Por otra parte, la radio da una credibilidad muy eficaz. Creo que lo del periodismo más creíble está en la radio, luego en el periodismo escrito pueden competir y finalmente en la televisión, que piensa más en el espectáculo, hasta cuando se hace periodismo. La radio sin duda es un medio, también una herramienta para que esos pueblos humildes tengan su voz también presente en el dial. Sí, la Argentina, que es un país vastísimo, donde yo vivo hace casi 50 años, hay lugares tan alejados que el único vínculo que hay es la radio. Suele escucharse, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, allá en el profundo sur, emisoras que tienen avisos tipo Doña Rosa, su hijo Jorge, le comunica que va a estar el sábado por ahí, que va a estar llegando tal día. El pedido de un médico, el pedido de las necesidades que frecuentemente se dan en la vida de esos sectores más humildes
y más abandonados de los medios, donde en ocasiones ni la televisión llega ni ningún otro elemento, la radio está presente. Es parte de la vida de ellos. Sin embargo, los poderes no quieren a la gente en la radio, no quieren esas voces tampoco. Sí, en realidad quisieran que no exista el periodismo en general, no solamente la radio. Pero sí, en efecto, la radio en esa llegada que tiene, en esa puntería, esa eficacia para arribar a todos los oídos, es a veces muy molesta. Lo que le quiero decir a la audiencia es que me echan de la radio, que no voy a poder hacer mi programa desde las 9 de la mañana, que trataré de buscar vías de comunicación y que esto está en el contexto de una situación agobiante, asfixiante, terrible para la democracia, para la libertad de expresión en la República Argentina. En un tiempo donde la gente sigue necesitando ídolos, sigue buscando ídolos en todas partes porque necesita también sentirse identificado, quizás encontrar una forma de vida, un modo de vida, una forma también de pensar, vemos que los ídolos cada vez están más alejados de la gente, están quizás más cercanos a los poderes. Pienso, por ejemplo, en el fútbol contemporáneo. Hoy las figuras del fútbol contemporáneo, las grandes figuras están cada vez más distantes de esos futbolistas de antaño que creían en causas sociales y están más cercanos al poder. ¿Por qué? Ha habido una gran transformación y las riquezas que tienen hoy día acumuladas los deportistas de la élite son tan impresionantes que ellos aprenden rápidamente que la derecha les defiende mejor esas posibilidades y van retirándose del recuerdo de su origen. El origen de la mayoría inmensa de los deportistas es humilde, pero en el camino de tantos logros económicos eso se olvida y es una constante apreciar cómo son muy edulcorados en la relación con el poder. Sea el poder de un país, el poder central de la FIFA, el poder de la Conmebol, siempre están muy referidos a eso. Quedan lejos los tiempos esos, por ejemplo, de jugadores como Diego, que habla Maradona, ¿no? Que era sin duda un paladín de las causas sociales. Por eso Diego es tan especial, por eso Diego es único. Diego fue muy consecuente con su origen, con el pueblo, con la lucha frente al poder. Siempre lo combatió y siempre estuvo del lado de quienes tenían poder para el pueblo, no de quienes tenían poder para la élite. Esa fue una manera de vivir de Diego que lo convierte en el futbolista más importante de todos los tiempos, también por eso. Cuando hablamos de Diego y estamos en Telesur o en el set de Telesur acá en La Habana, es indudable pensar en De Zurda. De Zurda fue el espacio donde mi generación, por ejemplo, que tenemos 25 o 26 años, no vimos jugar a Diego, pero lo conocimos más allá de imágenes de archivo, más allá de testimonios, ¿no? Pero para Víctor Hugo Morales, ¿cómo fue la experiencia de Zurda? Fue formidable porque uno cuando se acerca a las grandes figuras teme que haya un contraste entre lo que imagina y la realidad. Diego era el mismo, un ser humano cautivante, inteligente, jugado, rebelde, cordial y cálido si no era agredido. Y eso motivó que mi tránsito en los programas que hicimos en 2 campeonatos del mundo fuera el mejor recuerdo que tengo de mi vida profesional. Para Cuba, Diego es muy entrañable y usted también. Pero quisiera preguntarle a Víctor Hugo, ¿qué es para usted Cuba? Cuba es el origen de mis mejores ideas, el estandarte de las luchas juveniles y también un canto íntimo de coherencia, de pensar que el mundo puede ser más justo, puede ser más igualitario, puede ser más generoso el uno con el otro. Cuba es la bandera de mi generación. Posiblemente los muy jóvenes no sepan tanto como nosotros, los que tenemos más de 70, que nacimos y crecimos con el romance de la revolución, con el esplendor de aquellas luchas, con la idea de que es posible, era posible, ya no, pero era posible cambiar el mundo a través de la lucha de los hombres que se erigen por sus condiciones naturales, pero también por elección de los pueblos en los líderes. Víctor Hugo, ya para terminar, esta entrevista ocurre dentro del coloquio Patria y es sin duda significativo que ocurra aquí porque quisiera preguntarle para Víctor Hugo, ¿qué es la patria? La patria es la patria grande. Para nosotros empieza en Cuba.
y va hasta el fondo de la Patagonia. La patria grande es la cultura, la convicción de una pertenencia mucho más amplia que lo que es el territorio natural en el que hemos nacido y en el que nos hemos desenvuelto en nuestra educación y nuestra cultura. Para mí, que muy jovencito empecé a recorrer América Latina, a sufrir por las desigualdades de América Latina, por la pobreza que encontraba en América Latina, también fue una enseñanza muy profunda, muy arraigada. Entonces, el sentimiento de patria y esa pertenencia latinoamericana, que es también algo de Diego muy evidente, creo que nos hace más grandes en nuestro interior. Pensarse como patria con un peruano, con un ecuatoriano, con un cubano, con un argentino, con un uruguayo, con un chileno, me parece que es de bien nacidos. Creo que los bien nacidos de América se piensan en la patria grande, se piensan en esta patria que constituimos con todas las diferencias, con todos los matices, con todas las historias de cada cual, algo común, que es el sueño de un mundo más justo. Y eso lo vemos claramente cuando, si revisamos la geografía, el poder político de la mayor parte de nuestra América está en las izquierdas. Y esto es consecuencia de también ese sentimiento de pertenencia a la patria grande. Nadie que vota gobiernos de izquierda se piensa por parte de un solo país, se piensa como un integrante más de lo que llamamos la patria grande. Víctor Hugo, muchas gracias por habernos acompañado. Es un placer, muchas gracias a ustedes. Ha sido Víctor Hugo Morales en Radio Rebelde. Gracias por la sintonía y manténgase, por supuesto, en la antena y en la web con Radio Rebelde desde La Habana, Cuba.